El día de hoy vamos a tomar un tema que es importante, que probablemente muchos de ustedes lo estén observando en la gente joven, pero que de alguna u otra forma no se ha logrado captar que esto puede ser parte de un trastorno alimentario. Hoy vamos a hablar de los trastornos por atracones. Y ustedes me dirán, qué difícil debe ser poder determinar cuándo estamos frente a un trastorno de atracones en una sociedad como la nuestra, donde la comida en general es un vehículo de comunicación familiar, de comunicación para cerrar un negocio, de comunicación para celebrar nuestros eventos. La alimentación en general, la comida en el Perú, tiene un significado muy simbólico, muy íntimo entre las personas. Es sumamente común que cuando alguien visita a un familiar, a un amigo, inmediatamente se le invite un aperitivo, y esto como muestra justamente de empatía, como muestra de cariño, como muestra de posibilidad de conversar y estar de acuerdo. Y nosotros, como peruanos que hacemos una alegoría del gusto que tenemos por la comida, usualmente y en gran parte de la población, el comer se vuelve casi una adicción en relación a lo sabroso que nos parece comer nuestros platos típicos, ¿no? Yo creo que todas aquellas personas que han tenido oportunidad de viajar se han quedado con esta sensación de que probablemente en el Perú sea donde mejor se come, ¿no? Y cuando se regresa de los viajes, uno va y lo primero que hace es ir a su restaurante favorito y comer todo aquello que no pudo comer en el tiempo que estuvo fuera del país. Y entonces el comer para nosotros es parte de una conducta, no solamente de supervivencia, sino también de una conducta de apego, como les decía, de empatía. Pero ¿qué sucede? Nos pasa muchas veces que en algunas circunstancias que no son frecuentes, ¿no? Podemos, por ejemplo, ir a un matrimonio y comer en exceso, no estaba rico el buffet, o de repente ir a un quinceañero y encontrar pues una variedad de comida que hace que nosotros comamos inclusive teniendo sensación de saciedad, pero no podemos perder la oportunidad de probar ese plato tan sabroso, ¿no? Que hace mucho tiempo no comía, ¿no? O de repente abre un restaurante, estos sistemas de buffet, donde uno puede servirse todo lo que quiera y uno pues entonces se excede y come y bueno. Pero esto no es una conducta usual, ¿no es cierto? Eso se hace en situaciones, como les estoy mostrando, especiales. Pero ¿qué sucede cuando una persona come exageradamente, consume cantidades muy grandes de alimentos y se siente incapaz de poder parar de comer? Es decir, una vez que inicia el comer, pierde el control sobre la alimentación, pierde la capacidad de poderse detener y va a comer más allá de la saciedad. Como les decía, casi todos en algún momento hemos pasado en algunas ocasiones por comer en exceso, ¿no? Pero sin embargo, para algunas personas, comer de manera excesiva, con la sensación de que se pierde el control y que esta conducta se vuelve algo habitual, pasa entonces a sufrir un trastorno, este trastorno conocido como trastorno por atracones. Muy bien. Entonces, cuando uno tiene este trastorno, esta posibilidad, este apetito desenfrenado, puede sentirse posteriormente avergonzado por comer en exceso y prometer que nunca más lo va a volver a hacer. Esta es la última vez que como de esta manera. No obstante, se siente esta compulsión otra vez de comer de esta forma y entonces uno se resiste a detenerse, se resiste a no ir a comer y entonces nuevamente
entra en esta vorágine de comer excesivamente y no poderse detener. Si ustedes padecen de este trastorno, que es, como les digo, comer copiosamente, más allá de la saciedad, y esto se vuelve habitual, y posteriormente uno se siente arrepentido de haber comido de esta forma, pero no puede evitar volverlo a hacer, tengan en cuenta que están poniendo en riesgo su salud y probablemente estemos frente a un trastorno por atracones, ¿no? Mucha gente me dirá, que me está oyendo, dirá, pero Alberto, ¿no es como la bulimia? No, porque el paciente bulímico, después de comer, trata de alguna forma de poder deshacerse de todo lo que ha comido. Entonces inducirá el vómito o tomará alguna sustancia que haga que vomite o tomará medicación que genere de alguna u otra forma una defecación rápida, una eliminación de lo que ha comido. En el caso del trastorno por atracones no hay esta necesidad. Es decir, quien se ha metido un atracón no va a buscar formas de eliminar lo que ha comido. Ni siquiera a través del ejercicio, ni siquiera a través de situaciones que hagan que esta acumulación de energía por el atracón sea consumida. Y entonces esta va a ser la gran diferencia entre la bulimia y este trastorno por atracones. Ya saben ustedes, estamos en nuestro programa Musicalmente. Hoy el tema es trastorno por atracones y estamos muy pendientes de sus llamadas al 512-6161 y por supuesto siempre a través del Facebook de Filarmonía. Muy bien. Y entonces estamos frente a esta situación. ¿Cuáles serían los síntomas que me indicarían a mí que estoy pasando por este proceso o que tengo un familiar que esté pasando por este proceso? La mayoría de las personas con trastorno por atracones tiene sobrepeso o son obesas, pero hay algunas que no. Entonces, no es en realidad un síntoma de este trastorno por atracones ser obeso, estar en sobrepeso. Muy bien. Entonces, los signos y síntomas conductuales y emocionales de este trastorno por atracones incluyen, primero, comer cantidades, como les decía, inusualmente grandes de comida en un tiempo determinado, usualmente en un periodo aproximadamente de 2 horas. Yo tengo inclusive algunos pacientes que cuando están solos, ¿no? Y tienen esta necesidad de comer, van y llaman a la pollería y bueno, se piden un pollo y dicen, me voy a comer el cuarto del pollo, pero se pide una oferta de pollo completa, el pollo más la papa más la ensalada más la gaseosa de 1,5 litros y empiezo con un cuarto y no me puedo detener y sigo con el otro cuarto y no me puedo detener y me termino el pollo completo con el kilo de papas que me han mandado ahí bien fritas y con bastante grasa y por supuesto mi ensalada con bastante mayonesa y mi gaseosa más. Y comprenderán ustedes que para una persona que tiene una alimentación medianamente correcta, largamente se va a saciar solamente comiendo el medio pollo con las papas y la ensalada. Pero esto no sucede y uno termina al final comiendo todo. Ese es el primer síntoma. Comer cantidades inusualmente grandes de comida en un tiempo determinado que puede ser alrededor de las 2 horas. Lo otro es que yo siento que esta conducta está fuera de mi control. Es decir, que yo puedo inclusive iniciar el comer con la idea de que voy a comer solamente lo que debo, pero al final no me puedo controlar. Y llego a tener la certeza de que no lo voy a volver a hacer. Sin embargo, lo vuelvo a hacer. ¿No es cierto? A pesar del arrepentimiento, a pesar de que tengo claro que esto afecta a mi salud. Lo vuelvo a hacer. Entonces, tenemos estos 2 síntomas, ya saben, comer en cantidades inusualmente grandes y estar fuera de control. Tenemos una primera llamada. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola Alberto, te habla Carlos Martán. Carlitos Martán del Perú, qué gusto escucharte hermano, cuéntame. El tema que estás tocando es sumamente interesante para mí, toda vez que yo he tenido
alguna persona, no digo por confidenciar, no digo la persona que Claro. es, pero de su familia, que tuvo un problema de bulimia. Correcto. Sin embargo, mi duda viene acá, ¿no? Encuentro una similitud entre esta patología de atracones que está comentando y lo que es la bulimia, ¿no? Así es, así es. O sea, el por qué, ¿no? O sea, hay una ansiedad ante la bulimia y el atracón también es por una ansiedad o cuál es la Correcto. diferencia. Excelente idea, pregunta. Te agradezco mucho, Carlos, tu intervención. Miren ustedes, es muy importante la pregunta de Carlos porque efectivamente cuando uno ve la definición de trastornos por atracones, ¿no? Pareciera que está hablando efectivamente de una bulimia. Pero vean ustedes, miren la primera diferencia. Generalmente el paciente con bulimia usa la bulimia como una forma de bajar de peso. ¿Me comprenden? De una forma de conservar el peso. En el caso de los atracones, el que come no intenta deshacerse de lo que comió. Es decir, no va a tener ningún acto en el cual o por el cual vaya a deshacerse de lo que ha comido. En el caso de la bulimia, la motivación es comer. Sí. Yo voy a comer y voy a comer bastante, pero yo tengo la fantasía de que me voy a deshacer de eso a través de inducirme el vómito o buscar un método para deshacerme de lo que he comido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá hay una motivación clara de impedir que lo que coma me haga subir de peso. Y lo utilizo como una forma de evitar subir de peso, en el caso de la bulimia. Pero en el caso de los atracones, no está en cuestión esto. Como les digo, usualmente los pacientes con trastorno de atracón son obesos, ¿no? Y pueden tener una preocupación sobre su situación de sobrepeso. Pero en realidad esta preocupación no lo lleva a tener conductas justamente para intentar bajar de peso, ¿no? Lo único que dicen es, no lo voy a volver a hacer. Y lo vuelven a hacer. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenas tardes. Habla Juana, doctor. Hola, Juanita. Cuéntame. Doctor, quería preguntarlo. ¿Esto se puede iniciar en el hogar por el ambiente en que hay, que es un hábito desde niños? Correcto. Excelente pregunta, Juanita. Excelente pregunta. Muy bien. Permíteme desarrollarla entonces. Gracias por llamar, Juanita. Gracias, doctor. Buenas tardes. Siempre las preguntas de Juanita son buenas preguntas. Miren ustedes, generalmente los trastornos por atracones se inician entre la adolescencia y la adultez temprana. Entre la adolescencia y la adultez temprana. Y muchas veces los trastornos por atracones se producen, por ejemplo, cuando uno primariamente está preocupado por su peso, miren, y comienza a hacer dietas. Estas dietas imposibles, ¿no? De no comer todo el día, solo comer una vez al día. Y entonces hay personas que no comen todo el día, por ejemplo, y llega la noche y tienen un hambre muy intenso. Y entonces comienzan a comer, pero a pesar de que ya se saciaron, siguen comiendo. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, no hacen nada posteriormente a haber comido para eliminar lo que comieron en realidad. Y al día siguiente puede volver a suceder. Entonces yo me acostumbro, entre comillas, a que voy a bajar de peso, entre comillas también, comiendo una sola vez al día. Y después la motivación desaparece y se vuelve un trastorno por atracón, porque ya voy a comer independientemente de que haya comido o no en el día, en grandes cantidades, y no me voy a poder detener. Entonces, efectivamente, algunas costumbres en la comida, desde pequeños, lo que se hace usualmente en el devenir de los días, en los aspectos de dinámica familiar, podrían sin querer generar un proceso de atracón. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Y probablemente muchos de ustedes pasen por esta situación, ¿no? Muchos de nosotros salen muy temprano a trabajar, la mamá, el papá, los hijos. Bueno, en este tipo de la pandemia esto ha cambiado porque ahora la educación es virtual, pero usualmente pues todos salían en la mañana, los hijos al colegio, el papá, la mamá a trabajar. Y el único momento en que estaban juntos y podían compartir era la noche. Y entonces en la noche era la gran comilona.
Y cuando uno come en la noche en grandes cantidades, usualmente tiene dificultades para conciliar el sueño de manera adecuada, tiene pesadillas, el sueño no es reparador y al día siguiente amanece sin apetito. Y entonces renuncia al desayuno. ¿Se dan cuenta? Y cuando ya entra uno en la vorágine del trabajo, etcétera, se toma un café, se pasa todo el día y vuelve en la noche nuevamente con esa dinámica. Hasta que comienzan a presentarle los atracones y es algo que uno ya no puede controlar. Como ven, la motivación no es el peso, sino el tomar esta conducta compulsiva de comer grandes cantidades de alimento a pesar de que uno en el proceso puede saciarse. Entonces tenemos como síntomas, les decía, comer en grandes cantidades durante periodos aproximadamente de 2 horas, sentir que esta conducta se ha salido totalmente de control, comer incluso sin apetito. Miren ustedes, comer incluso sin apetito o ya estar con la sensación de estar lleno. Comer con rapidez durante los episodios de atracones y comer hasta que están total y absolutamente llenos. Usualmente esta conducta, a pesar que se sale de nuestro control, nuestros familiares pueden darse cuenta de que ya estamos en esto, ¿no? Y entonces, por favor, cuídate, no comas así. ¿Cómo te vas a comer el pollo entero? ¿O cómo vas a pedir un banquete del chifa y te vas a comer todo el banquete? ¿No? Y entonces uno ya comienza a sentir vergüenza de lo que está haciendo. Sabe que está mal lo que está haciendo. Entonces, ¿qué comienza a hacer? Comienza a comer escondidas. Comienza a pedir escondidas. No va a la reunión. No, amor, yo no voy a ir porque estoy cansado. Porque en realidad lo que va a hacer es hacerse un pedido, ¿no? O comerse todo lo que hay en la casa sin control. ¿Se dan cuenta? Uno ya comienza inclusive a esconder la conducta. Por muchas razones, especialmente porque le da vergüenza. Y porque sabe que se está dañando. Y porque sabe que de alguna forma entonces está preocupando a su familia. Y entonces al estar en esta situación, ¿no? Se esconden para no preocupar y para no pasar por la vergüenza de que le llamen a uno la atención. Y entonces uno comienza a sentirse deprimido, enojado, avergonzado. Comienza uno a instalarse una sensación de culpabilidad, muy molesto por sus hábitos alimenticios. Pero a pesar de toda esta molestia, no se pueden detener en el proceso. Como les decía, una de las causas más frecuentes que uno inicie este trastorno es justamente hacer estas dietas locas de, ¿sabes qué? No comas nada de carbohidratos y después solamente come grasas, o mejor no comas todo el día y comes al día siguiente. Estas situaciones pueden generar o son frecuentemente el inicio de estos trastornos por atracones. Pero ¿qué sucede? Como les decía, a diferencia de una persona con bulimia, después de un atracón no suelen vomitar, no suelen usar laxantes ni hacer ejercicios físicos forzados para bajar de peso o exagerados para bajar de peso. Es decir, no tienen conductas adicionales para deshacerse de las calorías. Sin embargo, restringen su alimentación, en algunos casos iniciando estos procesos para bajar de peso y después se instalan en estos atracones, como les he dicho, que después son muy, muy complicados de corregir. ¿Qué es lo que se ha encontrado como causa más frecuente? Usualmente es la genética la que está relacionada con este tipo de trastorno por atracones. Usualmente cuando uno tiene hermanos o hermanas que han tenido justamente trastornos alimentarios, ¿no? Como anorexia, bulimia, etcétera, es común que otro componente de la familia pueda sufrir de estos trastornos por atracones, ¿no? Entonces la genética parece tener un rol fundamental, pero hay otros factores biológicos que pueden estar justamente relacionados, lo que les decía, las dietas prolongadas o también procesos psicológicos que pueden aumentar este riesgo, como bien nos comentaba Carlos. Efectivamente, algunos procesos psicológicos podrían transitar en la construcción de este trastorno por atracones. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo justamente que pueden generar estos trastornos por atracones? Tenemos que tomar en cuenta que este apetito desenfrenado es más común
en mujeres que en varones. Como en general los trastornos alimentarios son en general más frecuentes entre mujeres que entre varones, y por supuesto el trastorno por atracones cumple claramente con esta regla, ¿no? Entonces, el ser mujer es un riesgo para sufrir estos trastornos juntamente con la carga genética, ¿no? Son factores biológicos muy presentes en este caso, ¿no? Pero, además, como les decía, la edad, ¿no? Generalmente se produce entre la adolescencia y la adultez temprana, promedio alrededor de los 20 años. Entonces, primer factor de riesgo importante, los antecedentes familiares, ¿no es cierto? Como les digo, personas que han tenido este trastorno, por supuesto, familiares cercanos, pueden explicar el por qué otros familiares podrían hacer este trastorno por atracones, ¿no es cierto? Les decía las dietas exageradas, pero hay también problemas psicológicos que pueden estar asociados con los trastornos por atracones. Muchas personas que tienen trastornos del apetito desenfrenados tienen una mirada negativa de ellas mismas. Es decir, el primer factor psicológico importante para los trastornos por atracones es la baja autoestima. ¿Estamos de acuerdo? Es la baja autoestima. Es tener un pensamiento negativo sobre uno mismo. Es esta sensación constante de no estar contento por cómo uno es o por cómo uno se ve. ¿Se dan cuenta? Entonces, este factor psicológico puede ser el desencadenante de estos procesos. Ya saben ustedes que la baja autoestima puede estar en relación con problemas de personalidad, o puede estar en relación con trastornos depresivos o trastornos de ansiedad, ¿no? El trastorno por déficit de atención, por ejemplo, usualmente en los adolescentes y adultos jóvenes se acompañan de baja autoestima, y esto puede generar entonces estos trastornos por atracones. Tenemos otra llamada. Ya. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Carmen. Muy buenas tardes, doctor. Sí, Carmencita, cuéntame. Le agradezco toda la información y recomendaciones que hace. Quería anotar lo siguiente. Sí. En los estados de angustia, como que se inhibe el apetito, pero en los estados de ansiedad creo que es por lo contrario, que hay una cierta situación en que uno quiere comer, no casi sin necesidad, sentir hambre, ¿no? Ajá. No sé si esto está asociado a los estados de ansiedad, el comer mucho. Perfecto, muchas gracias por la pregunta, Carmencita. Ahorita vamos a desarrollar la respuesta. Y miren ustedes, vamos a tomar la pregunta de Carmen para poder aclarar algunos aspectos que son importantes, ¿ya? Miren ustedes. El trastorno de ansiedad tiene dos componentes. La ansiedad propiamente, que es la parte cognitiva, la parte del pensamiento de la angustia, de la ansiedad, ¿no? La ansiedad propiamente, que es la preocupación permanente, el pensamiento proyectado hacia el futuro, de que las cosas van a salir mal, que no van a funcionar, ¿no? La sensación de que por más que me esfuerzo no voy a lograr resolver los problemas, un temor de que todo va a salir mal o que algo va a pasar. Esa es la parte más bien cognitiva de la ansiedad y se conoce como ansiedad. Pero la parte somática, la parte del cuerpo de la ansiedad, la expresión a través de los órganos del cuerpo en relación a la ansiedad, es lo que se conoce como angustia. Angustia es una palabra que viene del griego angor, que significa corazón. Deben recordar ustedes que uno de los síntomas más frecuentes de la ansiedad es justamente la sensación de opresión en el pecho, las palpitaciones. Por eso que muchos pacientes que tienen trastornos de ansiedad que se acompañan de ataques de pánico tienen la sensación de que es el corazón el que les está fallando y piensan que les puede dar un infarto y terminan en la emergencia de un hospital pensando que su problema es cardiovascular. Pero en realidad es un síntoma de la ansiedad
que cuando se expresa a través del cuerpo se conoce como angustia. Ya saben por qué es angustia, por este término que está relacionado con los procesos cardiovasculares. Sensación de inestabilidad, sensación de que me corren animalitos por la piel que se conocen como parestesias. Todo esto puede ser parte del cortejo de angustia que caracteriza los trastornos de ansiedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ansiedad per se es lo que pensamos y lo que sentimos. Más bien la angustia es la expresión corporal de la ansiedad, a través de sensación de inestabilidad, sensación de opresión en el pecho, taquicardia, sensación de falta de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿es verdad que en la ansiedad en general puede uno transitar por pérdida de apetito? Por supuesto que sí. Hay trastornos de ansiedad donde la pérdida de apetito puede ser la expresión de la angustia. Pero en muchos pacientes la ansiedad se termina convirtiendo más bien en el motor para comer sin control. De hecho, cuando uno estudia a las personas que tienen esos trastornos por atracones y trata de analizar el porqué de esta patología, muchas veces esta persona tiene cuadros en los cuales la baja autoestima, un descontento en relación a cómo se ve o cómo se siente con uno mismo, una sensación de vacío y la sensación de estar solo es la característica. Y entonces el atracón comienza a tener un rol más bien de acompañamiento, una situación en la cual yo tengo una conducta que solo depende de mí y que trata de saciar, entre comillas, el hambre. Aunque me doy cuenta cuando estoy comiendo que no depende de estar saciado o no. Y sigo comiendo a pesar de que ya no tengo apetito. Sigo comiendo a pesar de que estoy lleno, porque de alguna u otra forma siento que esta forma de comer de manera exagerada resulta siendo un acompañamiento a una hora determinada, ¿no? Como yo les decía, ya he tenido pacientes con trastorno de atracones que entraban a esta conducta después del trabajo, cuando llegaban de trabajar. Habían estado en el trabajo, acompañados de sus compañeros de trabajo, valga la redundancia, llegan a su casa, están solos o viven solos o sienten de alguna forma que a pesar de que hay gente que los rodea y acompañándolos, en realidad no sienten este acompañamiento, se sienten solos, y entonces en este momento tarde-noche es donde el atracón se va a presentar. Y por más que uno les dice, mira, esto te hace daño, es malo para ti, es todo lo contrario, te vas a engordar, mira, estás en sobrepeso, etcétera, hay un convencimiento de parte del paciente que es verdad, que no lo debe hacer, que tiene un trastorno, que lo tiene que manejar, pero en el momento en que se produce se siente inhábil para poderse detener y entonces se da el atracón con todas sus características. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí, efectivamente, como bien señala Carmencita, los problemas psicológicos pueden mediar estos procesos. Y entonces, cuando uno está en este trastorno por atracones, pasa por la situación en la cual presenta complicaciones, claro que sí. Es posible que tengan problemas psicológicos, físicos, relacionados con este apetito desenfrenado. La obesidad es probablemente una de las características más importantes de esta complicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué otra cosa puede complicarse también? Es casi inevitable que este proceso genere, primero, mala calidad de vida, problemas para funcionar en el trabajo, con la vida personal o en situaciones sociales. Aislamiento social, porque claro, si yo necesito estar solo para estos atracones y encima de eso comienzo a obtener un sobrepeso, ¿no? Me siento avergonzado por lo que hago, la tendencia va a ser a aislarme socialmente. La propia obesidad, como les decía. Las enfermedades relacionadas con la obesidad, la diabetes de tipo 2, ¿no es cierto? El reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? El comer en exceso va a generarme una plenitud
dentro de el espacio gástrico y va a generar que la comida me refluya por el esófago. Y esto me va a generar serias molestias, mal aliento, eruptos, acidez, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto puede generar posteriormente problemas como úlceras esofágicas. ¿Se dan cuenta? Y otros trastornos respiratorios, ¿no? Cuando se come en exceso y hay un aumento brusco del volumen abdominal, el diafragma se ve en la imposibilidad de poder bajar para expandir el pulmón y entonces comienza a tener problemas para respirar, comienza a tener una taquicardia más bien refleja por esta exageración en la comida y por el reflujo esofágico. Y todo esto entonces generará las comorbilidades que son sumamente frecuentes en los trastornos por atracones. La depresión, por ejemplo, está muy asociada con estos trastornos por atracones. El trastorno bipolar también está muy asociado con los atracones. Recuerden que en el trastorno bipolar aquí, hay características de una impulsividad muy marcada y entenderán que esto se expresará también a la hora de la alimentación, ¿no es cierto? La ansiedad, como hemos señalado, ¿no? Es la ansiedad que me genera un temor de fondo. Muchas veces el trastorno por atracones se origina porque de alguna u otra forma siento que esto me quita el temor o me acompaña, como les decía, aunque esto no sea del todo consciente. Y muchas veces los trastornos por atracones también se producen por consumo de sustancias. Deben saber ustedes que una de las drogas que está muy asociada con los atracones es justamente la marihuana. El consumo de marihuana produce un apetito desmedido en procesos muy transversales y hace que la persona que es más bien esclava del consumo de marihuana diario en grandes cantidades, ¿no? Va a tener estos atracones que son muy característicos, ¿no? Entonces, a tener esto en cuenta. Es muy importante tener esto en cuenta. Todo en exceso es dañino, indudablemente. Y entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenas tardes. Le habla René. ¿Qué tal, René? Cuéntame. Quisiera saber, doctor, si tiene relación el atracón con la cuestión económica. Si una persona, por más que quisiera y no lo tiene, ¿en qué otra forma se va a manifestar? ¿O es que no se manifiesta porque simplemente no lo tiene? Excelente pregunta, René. Muchísimas gracias. Bueno, le podría contestar esta pregunta a René de manera muy simple. René, los peruanos somos realmente muy ingeniosos. Y yo te aseguro que yo me podría dar un atracón con 1 kilo de papas sin ningún problema, ¿no? Recuerden ustedes, la alimentación en el Perú es espectacular. Nosotros somos extraordinarios, no solamente comensales, sino somos extraordinarios cocineros, ¿no? Y les aseguro que mucha papa con sal y pimienta y una buena sazón va a ser la causa y el vehículo de un atracón, inclusive en situaciones de economía precaria, ¿no? Muchas veces cuando estamos en situación económica precaria nos vemos forzados a que nuestra alimentación esté basada fundamentalmente en carbohidratos. Y entonces el arroz, la papa son alternativas, ¿no?, para saciar el hambre y la imposibilidad ante una situación precaria de poder equilibrar con proteínas. Y entonces sí se presenta también este trastorno por atracones en personas que no tienen un nivel socioeconómico, digamos, que nos puedan hablar de la posibilidad de comprar mucha comida, ¿no? El trastorno por atracones no respeta en realidad la situación económica. Le puede pasar claramente a cualquiera. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas. Mi nombre es Enrique. Cuéntame, Enrique. Sí, mire, doctor, yo tengo a mi esposa que tiene un problema de ansiedad generalizada. ¿Ya? Y le han recetado la amitriptilina. ¿Ya? Pero hemos visto por
estudios así en la web, ¿no? Que tiene muchas contraindicaciones. ¿Ya? Y también nos han dicho que es un producto muy antiguo, ¿Ya? ¿no? Que antes le daba a los pacientes. Sería bueno que ella tome la amitriptilina o algo mejor que eso. A ver, Enrique, antes que te vayas, ¿cuánto toma tu esposa de amitriptilina? No toma, le han recetado porque el que toma ahorita, el medicamento que toma ahorita no le hace mucho efecto y le produce mucha sudoración en las manos sin haber tenido ningún problema, ¿no? De la nada, transpira y luego... Ya, pero Enrique, perdóname, no te entendí, discúlpame, lo que pasa es que no he almorzado y estoy medio inatento. Mira, lo que te quiero preguntar es lo siguiente, ¿ya? A tu esposa le han diagnosticado de trastorno de ansiedad generalizada, ¿estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Qué está tomando en este momento? ¿Qué fármaco toma en este momento para su ansiedad? Toma el alprazolam. ¿Ya? ¿Qué más? Después el Satri. Que es lo mismo, alprazolam, Satri es lo mismo. ¿Qué más? Y fluoxetina. Ya, está tomando fluoxetina ahorita, que le da el seguro. Perfecto. Y le han agregado a su tratamiento amitriptilina. A raíz de que tiene ese problema que no le hace mucho efecto y la fluoxetina, ya, ha consultado con otro médico psiquiatra y le ha recomendado la amitriptilina. Ya, perfecto. ¿Cuánto es lo que te preguntaba? Era la dosis. ¿Cuánto de amitriptilina le han recetado? ¿Cuánto de amitriptilina tiene, doctor? ¿Cuánto te he dicho que toma? ¿Cuántas pastillas tiene que tomar? Un cuarto de la amitriptilina. Comienza con uno. No. Se comienza con una pastilla de amitriptilina. No, 3 veces al día. 3 veces al día, una pastilla. Ya. Le ha recomendado, ¿no? Ya, que lo cambie, que quite la fluoxetina y que tome amitriptilina. Eso es lo que le he dicho. Sí. Ya, perfecto. Ya, Enrique, no te preocupes, ahorita resolvemos ese problema, ¿ya? Te agradezco la llamada, un abrazo. Bueno, aunque se sale un poco del tema, me van a permitir darle un acercamiento a Enrique. Enrique, es bien importante lo que te voy a decir y esto mis colegas lo conocen bien, ¿ya? Los psicofármacos, los fármacos que se usan para el sistema nervioso, no son mejores ni peores por su antigüedad o por su descubrimiento reciente. Hay fármacos antiguos que son extraordinarios. Hay fármacos recientes que son extraordinarios. Hay fármacos antiguos que no son tan eficaces. Hay fármacos nuevos que no son tan eficaces, en primer lugar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que quitarse esta sensación de la cabeza que porque el doctor fulano de tal me dio un psicofármaco antiguo, ¿no? No se debe usar o es un médico desactualizado. Eso es un tremendo error. El médico actualizado y conoce, usa todos los psicofármacos y sabe elegir qué psicofármaco necesita cada paciente, independientemente de su antigüedad, porque se va a fijar fundamentalmente en la eficacia y en que no le moleste al paciente. ¿Estamos de acuerdo? La amitriptilina es un fármaco que se puede usar para el trastorno de ansiedad generalizada. La fluoxetina también es un fármaco que se usa para el trastorno de ansiedad generalizada. Es verdad que en general estos dos fármacos que son antidepresivos pueden producir efectos colaterales que en unos pacientes puede ser más intenso que en otros, que puede aparecer en algunos pacientes y en otros no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la fluoxetina le está generando sudoración a un paciente determinado por su uso, ¿no es cierto? Y está comprobado que efectivamente es la fluoxetina la que le genera la sudoración, efectivamente es menester buscar otro antidepresivo que no genere ese fenómeno de sudoración. ¿Estamos de acuerdo en eso? No sé cuál ha sido el criterio del colega que cambió fluoxetina a amitriptilina, pero no se debe descalificar el hecho del cambio porque la amitriptilina sea un fármaco, entre comillas, antiguo, porque es un fármaco eficaz. Y hay que ir viendo hasta qué punto, Enrique, este fármaco puede ayudar a tu esposa. ¿Ya? Entonces, el criterio de antigüedad probablemente no sea el mejor criterio para saber si la prescripción ha sido correcta o no. Muy bien. Y entonces, decíamos pues que efectivamente
había que tener mucho cuidado con los atracones por estas complicaciones que puede tener y estas comorbilidades. Miren, ustedes nos escriben en el Face. Estrella, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nos dice: esta pandemia ha destruido los nervios de la sociedad. La falta de trabajo, el encierro y la falta de vacunas. Referido al tema, Estrella, efectivamente, esta ansiedad podría hacer que la frecuencia, la prevalencia de los trastornos por atracones sea mayor, porque puede ser una forma de compensar todas aquellas cosas que la pandemia, de alguna u otra forma, directa o indirectamente, nos está impidiendo hacer. A ver, tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Doctor, buenas tardes, les habla Julio. Julio, ¿cómo está, Julito? Cuéntame. Bien, doctor, estaba feliz porque me han puesto ya la segunda dosis. Ah, te felicito, Julio. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Julio. Qué bueno, de verdad que te felicito porque es una tranquilidad que ya estés vacunado. De verdad que sí. Sí, ya falta mi mamá nomás. Ya, ahorita. El domingo. ¿Qué edad tiene tu mami? Sí, tiene 64. Ya le pusieron la primera dosis. Sí, eso puso ya la primera dosis. Perfecto, ya ahorita viene la segunda y todos tranquilos, mi querido Julio, pero ya sabes, igual hay que cuidarse. La vacuna no evita 100% el contagio, hace que la posibilidad sea menor. En realidad, la vacuna nos ayuda mucho para evitar también las complicaciones, así que hay que seguirse cuidando, usar la mascarilla de todas maneras, mi querido Julio, al salir, el distanciamiento social, hay que seguirlo manteniendo, Julito, porque, como te digo, la medicación todavía no está en posibilidad de garantizarnos ni el 100% de seguridad en no contagiarse, ni el 100% de seguridad en no complicarse. Así que sigue cuidando a tu mamita, cuídate tú y cuida también a tu familia, ¿ya? Sí, doctor, me voy a cuidar, doctor. También quería comentarlo, el tema está muy interesante, ¿no? Ya se ha tratado ya los atracones, ¿no? Yo cuando estaba en consumo activo, Ajá. Como comenté, tenía atracones, ¿no? Claro. El consumo del THC. Pero así en esa es. época yo andaba bien descuidado, andaba bien bajo de peso. Claro, Julito. 79 kilos, nada más. Me imagino, Julio. 74 y andaba flaquito. Claro, pero tú consumías varias sustancias, ¿no, Julito? No solamente marihuana. Claro. Claro. Y cocaína. Claro. Esas combinaciones son... Pero cuando me rehabilité, cuando empecé con mi tratamiento, paré de lleno el consumo, ¿no? Que fue Así hace es. 5 años. Correcto. Me recetaron lo que es la fluoxetina. Ajá. Y el topillamato para el síndrome de abstinencia. Correcto. Y la olanzapina. Ya. Y la olanzapina, esa pastilla me dan 1,5 de 10 miligramos. Te dio un apetito de esos de Padre y Señor mío. Horrible, doctor. No, horrible, no. Un ejemplo, Pero estaba, Julio, flaquito, pues. Era para que te pusieras así, tacuche, pues, fuerte. Sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita, doctor, yo he almorzado una ensalada nomás de atún. Y ahorita estoy satisfecho, no tengo ganas de comer, estoy tranquilo. Qué bueno, Julio, qué bueno. A las 5 de la tarde me toca mi olanzapina, y a eso de las 6, 7, empiezo a tener unas ganas de comer, así que me desconozco y... Sí, Julito, pero escúchame para orientar. Te agradezco mucho la llamada. Lo que estás diciendo me va a permitir orientar a nuestros oyentes sobre la diferencia entre trastorno por atracones y el apetito que nos puede producir algunos fármacos, ¿ya? Te agradezco muchísimo la llamada, Julio. Te mando un abrazo. Un abrazo. Chao. Cuídate, doctor. Es muy importante, miren los aportes de Julio, ¿eh? Nos ha dado 2 aportes, ¿no? El primero, Julio, que tiene la valentía de decir que él es un fármaco dependiente rehabilitado, reconoce claramente que a él le ha pasado esto que yo les estaba describiendo, ¿no? Que la marihuana efectivamente produce atracones. Pero otra cosa que nos está señalando Julio es que él toma una medicación que le produce un apetito insaciable, y efectivamente hay algunos fármacos que pueden producir un apetito muy, muy importante que tiene 2 problemas. El primero es que
bueno, el apetito es intenso, y el segundo es que la saciedad no llega, uno sigue comiendo y sigue teniendo apetito y puede tener la sensación estomacal de que está lleno, pero el apetito no se va y uno termina saltando la cocina. Por eso es bien importante la diferencia y bien importante poder establecer cuáles son esos fármacos que pueden producir efectivamente este apetito desenfrenado y evitar utilizarlo justamente en aquellas personas que tienen tendencia al aumento de peso, tienen antecedentes familiares de obesidad o de diabetes, ¿no? Pero muchas veces estos fármacos son tan efectivos con algunos trastornos que muchas veces pasamos por alto momentáneamente este aumento de peso para poder tratar al paciente y después evitar más bien usar este fármaco como un fármaco de mantenimiento, porque efectivamente pueden llevar a los pacientes a problemas metabólicos, ¿no? Entonces hay que tomar mucho esto en cuenta y le agradecemos siempre a Julio sus intervenciones y sus aportes, ¿no? Nos escribe Mari, que nos saluda. Gracias, Mari, por el saludo. Pilar nos dice: un tiempo me dio por picar y luego me sentaba a comer mi plato completo, sea almuerzo o cena. Probablemente, miren ustedes, cuando hay esta necesidad de picar, ¿no? De picar constantemente y uno tiene arrepentimiento de esta picadita, ¿no? Y igual hace sus comidas, ¿no? Probablemente en este tipo de procesos sí haya una ansiedad que esté atacándonos de fondo y que pueda estarnos empujando a suplir el proceso ansioso o solucionarlo a través de la comida. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Carlos, cuéntame, Carlos. Se me quedó una pregunta. Ah, Carlitos, sí, dime. A raíz de la bulimia o los atracones, lo que has mencionado, digamos, mayormente se ven las mujeres, ¿no? Sí, es más frecuente en mujeres. Hay casos que se están desarrollando, porque esto viene de un problema ya con el hígado, creo, ¿no? Claro, pueden generar complicaciones con el hígado, claro. Estas personas se están desarrollando, o se viene desarrollando hace muchos años, el lupus eritematoso. ¿Ya? Yo tuve un hermano que falleció por esto, estamos hablando de los años 60. Correcto. En ese tiempo no se conocía el lupus. Ajá. Correcto. Entonces, a ver, César, déjame. Sí. A crear esa deficiencia, ¿sí? Correcto, Carlitos. Gracias. Perfecto, gracias por llamar otra vez. Lo que nos quiere decir Carlos es lo siguiente, ¿no? Bueno, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad complicada, ¿no? Multisistémica, afecta a todo el organismo, tiene un sustrato o un proceso más bien autoinmune, pero lo que nos quiere decir Carlos es que efectivamente cuando nosotros tenemos este síndrome de atracones, este trastorno de atracones, y lo hacemos con comida chatarra, ¿no? Alta en grasas, carbohidratos, etcétera, etcétera. Efectivamente, una de las complicaciones metabólicas es la posibilidad de generar hígado graso. Y el hígado, recuerden ustedes, tiene múltiples funciones en el organismo, aparte de metabolizar los alimentos, los medicamentos, etcétera, 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 ¿no? Tiene un rol fundamental también en regular la respuesta inmunológica y también el regular el tenor hematológico, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho también los procesos que transitan alrededor de las plaquetas, la coagulación. En todo esto el hígado está sumamente comprometido en funciones muy importantes. Entonces es importante señalar efectivamente que los atracones, sobre todo hechos con comidas más bien que causan daño, estas comidas chatarras pueden generar hígado graso y todas estas complicaciones de las que estamos hablando, por supuesto, ¿no? Miren, hay otra Pilar Albino, ¿cómo estás, Pilar? La gente piensa que el atracón es comer como Enrique VII. ¿No? Bueno, de repente Enrique VII tenía un atracón, mi querida Pilar, tenía un trastorno por atracón, pero en realidad en esa época
las comidas copiosas también eran parte de la representación del poder de los gobernantes, ¿no? Tener una mesa servida en exceso, en abundancia, era una forma también de ostentar el poder. Entonces, ¿hasta qué punto esta costumbre, por supuesto, puede haber generado también trastornos alimentarios? Pero, como te digo, representaba también el poder de los emperadores y tener comida copiosa. Desde los romanos, recuerda, los romanos, los de alta alcurnia, por supuesto, eran capaces de comer y al sentirse ya llenos, se inducían el vómito. Y eso era aceptado socialmente para seguir comiendo justamente, ¿no? Hay también un involucramiento en lo social con respecto a la forma de comer. Mauricio nos dice, el punto central de esta sociedad hipócrita, dice, es que todo se critica, los excesos individuales y no los excesos permisibles de todos los negocios que ensalzan la comida chatarra. Así es, mi querido Mauricio, así es. Desgraciadamente todavía estamos en ese nivel, ¿no? Este doble mensaje de salud, ¿no? Hay que hacer ejercicio, hay que cuidarse, etcétera. Y sin embargo, estos propios mensajes de salud acompañados justamente la estimulación a estos procesos de propaganda que más bien te llaman a el consumo de estas comidas que efectivamente no son saludables. De acuerdo, Mauricio, con respecto a tu comentario, ¿no? Nos dice Marilita, últimamente se me ha dado por comer cualquier cosa durante el día, pero Marilita, tienes que fijarte bien, porque de repente ya hace tiempo que comías cualquier cosa durante el día y ahora te está dando más cuenta porque justamente estás en pandemia y ya puedes contabilizar en tu casa cuánto te está quedando, cuánto estás comiendo y cuánto vuelves a comprar, ¿no? Hay que tener también cuidado con eso. Carlos nos dice, corrijo, Carlos nos dice, doctor, comer en exceso pero con ansias de comer dulce por la tarde y en la noche. Corrijo, no como en exceso. Ya. Lo que nos dice Carlos es que muchas veces uno come en exceso más bien dulces, ¿no? Tiene una preferencia por los dulces. Si uno tiene mediana edad y tiene antecedentes de problemas metabólicos, esta necesidad de dulces podría estar asociada más bien a un problema metabólico. Por lo tanto, Carlos, es necesario, si es que estás en este rango de edad y tienes historia de trastornos metabólicos en tu familia, hacer una chequeadita para ver cómo está tu glucosa, cómo está trabajando tu insulina, para ver si esto podría tener relación con algunos trastornos del área metabólica, ¿no? Nos dice Mireli, el trastorno de atracones es cuando te levantas a medianoche 2 o 3 veces en la madrugada a comer. ¿Eso es normal? ¿Hay cura? Mira, mi querida Mireli, es una excelente pregunta. Nos pasa también con frecuencia que despertamos en la noche. Generalmente estos despertares tienen relación con otros trastornos y nosotros lo que hacemos al despertar es ir a comer hasta saciarnos, ¿no es cierto? Tratando de compensar probablemente un proceso que esté en relación con el trastorno de fondo, con la razón por la cual no podemos dormir adecuadamente. Entonces habría que buscar primero, mi querida Mireli, por qué el sueño de alguna u otra forma no es continuo, de alguna u otra forma no se completa en la noche como debería ser. Gracias, Sol, por tu apreciación del programa. Hay que de alguna forma tener mucha conciencia de que nosotros somos lo que comemos. Somos lo que comemos definitivamente. El tratamiento para los trastornos por atracones es fundamentalmente psicoterapéutico, ¿no? Primero hay que tratar el proceso, ver si detrás de este proceso hay comorbilidades que estén haciendo que este proceso se retroalimente, valga la redundancia de la alimentación excesiva, para poder solucionar las comorbilidades, poder solucionar aquellos factores que pueden haber transitado como origen del trastorno. Por ejemplo, como les decía, la baja autoestima, por ejemplo, los problemas de ansiedad, depresión, etcétera. Explorar también las costumbres familiares con respecto a la alimentación, y que en la psicoterapia, que generalmente las de corte cognitivo-conductual tienden a ser justamente efectivas,
¿no? Tratar de entrar en conciencia de este proceso, tratar de ubicar los desencadenantes, tratar de ubicar los factores de riesgo para poderlos solucionar. Si no fuera suficiente, entonces podemos echar mano de los tratamientos farmacológicos. Usualmente se usan fármacos que tienden a inhibir el apetito, pero es una práctica que debemos dejar claramente para el final. Recuerden ustedes, aquellas sustancias que tienen la función de inhibir el apetito pueden posteriormente rebotar los procesos. Por lo tanto, se usarán en lo estrictamente necesario, acompañado claramente de un tratamiento psicoterapéutico. Tenemos una última llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gabriela León Velarde. Gabrielita, dime. Lo llamé la vez pasada y lo felicité. Sí, Gabrielita, dime. Corazón. Sí. Mira, yo tengo 91 años. ¿Qué? Uy, Gabrielita, parece que tuvieras 35 con esa voz. ¿Ah? No, 91. No, pero por tu voz pareces 35. Bueno, es que soy vegetariana. Muy bien, Gabrielita, muy bien. Y una cosita. Sí. Ahora con esto de la pandemia, no Sí. me quiero vacunar. ¿Ya? Pero lo que me tiene tensa y estresada Sí. son las ambulancias Claro, y los sonidos de la calle. correcto. Y todos los ruidos me molestan, entonces tengo una ansiedad que no puedo dormir Correcto. y no tengo apetito y tengo un dolor de espalda horroroso. Ya estás muy Y no ansiosa, me gustan tomar aparentemente. los fármacos, no quiero Correcto. tomar fármacos, que es bueno para el dolor de espalda. Gabrielita, esa pregunta es... esta pregunta que me haces a boca de jarro me es difícil de contestar porque en realidad no sé exactamente cuál es el origen de tu dolor de espalda. Pero si fuera la ansiedad el origen de tu dolor de espalda, te sugeriría que intentes hacer más bien respiraciones pausadas, trata de relajarte. Si tienes la posibilidad de practicar, lo puedes hacer en tu casa, hay muchos tutoriales para el yoga, te serviría muchísimo. Pero Yo hacía yoga, pero lo malo pues que iba a un sitio especial, pero ahora no se sí, puede salir. pero en la casa se puede hacer, No, yo Gabriela. no, que mire, yo soy una persona muy activa. Ujú, Desde que me despierto a las 3 de la mañana y estoy en pleno movimiento. correcto, Pero la tensión de los carros claro, y las claro. noticias todas malas, Te entiendo, Gabrielita. entonces me tienen tensa. Quisiera salir del Perú. Yo te sugiero lo que malo apagues es que el no quiero televisor vacunarme. nomás. Apaga el televisor y tu radio y vas a salir del Perú casi automáticamente. Pero quiero decirte algo antes de terminar, Gabrielita. Déjame... Deme la receta yo lo escucho por la radio, ¿ya? Ya, Gabrielita, listo, gracias. Gracias. Probablemente Gabriela se va a molestar conmigo por lo que voy a decir, pero Gabrielita, lo que más me preocupa es que no te vacunes. ¿No? Entiendo los temores por la vacuna, entiendo la información que muchas veces es sesgada con respecto a la vacuna, pero te digo, Gabriela, por todos los años que tengo de médico y por la experiencia en el uso de los fármacos y de las vacunas, yo te sugeriría que te vacunes. Pero yo respeto tu decisión, por supuesto que sí. Estoy tomando mi rol de médico ahora y de una persona muy agradecida porque sé que nos sigues en el programa, pero a riesgo de que reniegues conmigo, Gabrielita, vacúnate. Me gustaría verte así a los 101 años, a los 111 años y así sucesivamente. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar ahí con nosotros. Señores, lo más importante para evitar los trastornos por atracoles es el estilo de vida. Así que sigan una alimentación sana, eviten hacer dietas locas, eviten hacer dieta. Hagan como Gabriela, tengan una alimentación sana. Desayunen. El desayuno es la alimentación más importante del día. Organicen todo, organicen su entorno. Eviten estar cerca a estas comidas que son más bien dañinas. Mantengan el contacto con sus familiares. Hagan actividad física. Eso es fundamental. Y sobre todo, tengan cerca a sus seres queridos. Quiéranse. Yo sé lo que les digo. No pierdan la empatía. Estamos en una situación nunca vista en el Perú. ¿Y saben qué? Esta vez es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos. Aprendamos a respetarnos, aprendamos a respetar
nuestras opiniones diferentes, aprendamos a respetar a los que no piensan como nosotros y aprendamos justamente a respetarnos a nosotros mismos. Si nosotros creemos en una idea determinada y realmente pensamos que es lo correcto, no deberíamos patear a nadie para que nos entienda. Deberíamos ser lo suficientemente convincentes y respetar a los que piensan diferente a nosotros. Esta es una gran oportunidad para corregir nuestro rumbo, no en relación a quién nos vaya a gobernar, sino a cómo nosotros nos vayamos a comportar con respecto a nuestros connacionales, independientemente de la edad, independientemente de la raza, independientemente de la región, independientemente de la ideología. Tengamos mucho cuidado en eso. Nuestro país depende de eso, de cómo nos veamos entre los peruanos. Les mando un fuerte abrazo, gracias por estar ahí. Estuvo con ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestro programa Musicalmente. Los espero el próximo lunes